el día viernes, el día viernes les voy a indicar más o menos cómo va a ser el examen, ¿ok? Ok, bueno, entonces comenzaremos, entonces vamos a hablar sobre extremos, extremos de funciones, ¿ok? Ok, entonces vamos a definir lo que es un máximo o un mínimo local de una función, ¿ok? Eh, entonces, definición, decimos eh, que C, o sea, un punto C es un máximo local, bueno, aprovechando, al mismo tiempo voy a definir lo que es mínimo local, bueno, la definición es bastante similar, mínimo local, eh, o sea, un máximo local de f de x, o sea, de una función f de x, si existe una vecindad, eh, existe una vecindad, que lo vamos a llamar V, que normalmente es un intervalo abierto que contiene a C, que contiene a este punto C, tal que, entonces para que sea un máximo local, tiene que cumplirse que f de C es mayor o igual a f de X para todo X de la vecindad, ¿ok? O sea, eso sería un máximo local. Un mínimo local sería al revés, o sea, sería f de c es menor o igual a f de x para todo x de la vecindad. Ok, entonces, un máximo local, o sea, básicamente, o sea, una representación gráfica, digamos, o sea, tenemos acá, digamos, el gráfico de una función, digamos, si es algo así, no sé, o sea, ustedes saben que, bueno, las funciones se pueden comportar de muchas formas, ¿no? Dependiendo de la función. Entonces, digamos acá, en estos puntos tenemos máximos locales, ¿no ve? Digamos acá, o sea, acá, digamos, este es un punto C. Entonces, fíjense que existe una vecindad, o sea, alrededor de C, o sea, normalmente esta es la vecindad B. Y si ustedes comparan, digamos, las imágenes acá, o sea, justamente f de C es mayor que f de X, ¿no? Para todos los X de su vecindad, ¿ok? Entonces, acá, este es un máximo local. Acá también tenemos otros máximos locales, digamos, digamos este C1, este C2. Entonces, estos de acá, o sea, digamos, para este ejemplo, estos son máximos locales, ¿ok? Máximos locales. O sea, los mínimos serían puntos donde, bueno, es al revés, digamos, este punto, digamos, no sé, lo puedo llamar alfa, es un mínimo local, ¿no? Porque existe una vecindad tal que f de alfa es justamente menor a la de sus vecinos, ¿no ve? Y lo mismo acá, si se llama alfa uno entonces eh, estos de acá son mínimos locales, ¿ok? Entonces, queremos queremos calcular los máximos o mínimos locales. Entonces vamos a hacer una observación digamos, en los máximos locales, ustedes fíjense que las rectas tangentes son horizontales, ¿no ve? Y en los mínimos también, ¿no? Bueno, esa observación ya lo habíamos hecho antes, o sea, en los máximos y en los mínimos locales, las rectas tangentes son horizontales, ¿no? Entonces, y si son horizontales, entonces, ¿cuánto vale su derivada? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto tendría que ser la derivada? Cero. Cero, ¿no? Entonces, observamos que en los extremos locales, o sea, cuando digo extremos, significa o máximo o mínimo, ¿ok? En los extremos locales, la derivada es nula, ¿no? Entonces, justamente eso nos da la idea de cómo podríamos calcular los máximos o mínimos locales, o sea, derivo la función y lo igualo a cero, ¿no ve? O sea, los candidatos a ser máximos o mínimos locales son los puntos donde la derivada se anula, ¿no? Entonces, eso nos permite definir
gracias a esta observación, podemos definir lo que es un punto crítico, ¿ok? Un punto crítico, eh, digamos, podemos llamar alfa de f de x, es un punto donde la derivada se anula, ¿ok? O sea, f' de alfa es cero, ¿ok? Entonces, según esta observación, entonces, ¿dónde vamos a buscar los máximos o mínimos locales? Los vamos a buscar en los puntos críticos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esa observación y, digamos, los puntos críticos son candidatos, o sea, no es que podríamos asegurar, son candidatos a ser extremos locales, ¿ok? O sea, máximos o mínimos locales, ¿ok? O sea, los puntos críticos son candidatos a ser extremos locales, ¿ok? Digamos, un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, si f de x es x cuadrado, entonces su derivada, si derivo x al cuadrado es 2x, ¿no? Entonces, si de aquí lo igualo a cero, entonces eso significa que x es cero, ¿no ve? Entonces, este sería un punto crítico, o sea, cero, entonces, para esta gráfica, ¿no? Entonces, y esta gráfica es bastante fácil, ¿no? O sea, es una parábola, ¿no ve? Entonces acá tenemos una parábola, esta es la función x al cuadrado, entonces aquí tenemos cero, y justamente en cero tenemos un mínimo, ¿no ve? O sea, tenemos un mínimo, entonces acá el punto crítico cero es un mínimo, ¿ok? Pero no siempre es así, digamos, o sea, puede que haya puntos críticos y no son ni máximos ni mínimos, ¿no? Digamos, un ejemplo sencillo también es el x al cubo, ¿ok? La función x al cubo. Entonces, la función cúbica, entonces si lo derivo, me va a salir 3x cuadrado. Entonces, si igualo a cero, la derivada, entonces x también me va a salir cero, ¿no ve? Entonces, para x al cubo, su punto crítico es cero también, ¿no ve? Pero si ustedes grafican esta función, es la función cúbica, también bastante conocida, o sea, es una función, o sea, tiene esta forma, ¿no? Esto es x cubo. Aquí está cero, ¿ok? Pero vean que en cero no tenemos ni máximo ni mínimo, ¿no ve? Porque acá la función está creciendo, ¿no ve? O sea, en este caso no es eh, ni máximo ni mínimo, ¿ok? Entonces, por eso les digo, o sea, los puntos críticos son candidatos a ser extremos locales, pero o sea, tener un punto crítico no es una garantía para tener un máximo o un mínimo local, o sea, hay que hacer algunos análisis adicionales, ¿ok? Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok, veamos algunos ejemplos sencillos. Vamos a calcular puntos críticos de algunas funciones. Hallar los puntos críticos de la siguiente función. F de x es x por logaritmo de x. ¿Ok? Entonces, la derivada es x por logaritmo de x. Entonces, este es un producto, ¿no ve? Entonces, la regla del producto, la derivada del primero es uno por el segundo sin derivar, logaritmo de x, más el primero sin derivar x por la derivada del logaritmo, que es uno sobre x, ¿no ve? Entonces, f' simplificando va a ser logaritmo de x y x sobre x es uno, ¿no ve? El logaritmo de x sobre x, ¿no ve? Entonces, para los puntos críticos simplemente igualamos la derivada igual a cero, ¿no? Entonces, la derivada es logaritmo de x más uno, esto lo igualo a cero, y de aquí despejo x, ¿no? O sea, el uno pasa a restar, entonces va a ser logaritmo de x igual a menos uno, entonces x va a ser e a la menos uno, ¿no? Entonces, e a la menos uno, si ustedes calculan, es 0,368, ¿ok? Entonces, este sería el punto crítico, ¿ok? Este es punto crítico, ¿ok? Entonces, no es difícil, bueno, o sea, para calcular puntos críticos, entonces, simplemente derivamos la función, lo igualamos a cero, ¿ok? Entonces, vamos a practicar un poco, entonces, con otras funciones, digamos,
hallar los puntos críticos de la siguiente función, f de x igual a 3x a la cuarta más 4x cubo menos 12x cuadrado más 10. ¿No ve? Entonces, la derivada, bueno, en este caso es bastante simple, ¿no? Este es un polinomio, entonces aquí el 4 baja 4 por 3 va a ser 12x cubo más, aquí el 3 baja, 4 por 3 es 12 también, x cuadrado menos, aquí el 2 baja, 12 por 2 es 24x y la derivada de 10 es 0, ¿no? Entonces, esta es la derivada, entonces para los puntos críticos lo igual a 0, ¿no? Entonces, tengo que resolver esta ecuación, este polinomio cúbico igual a 0. Entonces acá lo que podemos hacer es factorizar 12x, ¿no? Si factorizo 12x, vamos a tener x cuadrado más x menos 2 igual a 0, ¿no? Entonces, esto se puede seguir factorizando, 12x, acá, y x. Entonces, dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados me den 1, sería más 2 y menos 1, ¿no? Más 2 y menos 1, entonces igual a 0. Entonces hay tres soluciones, ¿no ve? X0, X menos 2 o X1, ¿no ve? Entonces, hay tres puntos críticos para este ejemplo, ¿ok? El conjunto de puntos críticos serían el 0, el menos 2 y el 1, ¿ok? Entonces, puede que haya más de un punto crítico, depende de la función, ¿no? O sea, puede que haya uno o ninguno o varios puntos críticos, ¿ok? ¿Preguntas? Ok. Otro ejemplo. Allá los puntos críticos, allá los puntos críticos de la siguiente función, f de x igual a x al cuadrado sobre x menos uno. Ok, entonces acá es el mismo procedimiento, ¿no ve? Entonces la derivada, o sea, voy a derivar, entonces este es un cociente, ¿no ve? Entonces la regla del cociente. Entonces, la derivada del numerador es 2x por el denominador sin derivar, x menos uno menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es uno sobre el denominador al cuadrado. ¿Ok? Entonces acá va a ser, simplificando, 2x cuadrado menos x al cuadrado, va a ser x al cuadrado menos 2x arriba y abajo x menos uno al cuadrado. ¿Ok? Entonces factorizando arriba sería x por x menos 2 sobre x menos uno al cuadrado. ¿No? Entonces, esa es o sea, la derivada. Entonces, para los puntos críticos, igual va a cero la derivada, ¿no? Entonces, acá va a ser x por x menos 2 sobre x menos uno al cuadrado igual a cero. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? ¿Me pueden decir ustedes? ¿Cuáles serían los puntos críticos de esta función? X igual a C Cero y ¿quién más? más 2. Dos. Ya, cero y 2, nadie más, ¿no? Entonces, los puntos críticos son cero y 2. Ok. Ok, entonces, bueno, entonces para hallar puntos críticos, derivamos, igualamos a cero. Más adelante, no sé, no creo que esta clase, pero en la siguiente clase vamos a determinar, vamos a tener más criterios en el que podamos decidir si un punto crítico es un máximo, un mínimo o ninguno. ¿Ok? Pero por el momento simplemente son candidatos a ser máximos o mínimos locales. ¿Ok? Veamos un resultado, un teorema. em, este resultado habla sobre el máximo o mínimo absoluto de una función. Entonces dice, si una función f de x es continua, o sea, es una función continua, es decir, no tiene saltos, en un intervalo cerrado, un intervalo, o sea, tiene que ser un intervalo cerrado a b, entonces f de x tiene
un máximo y un mínimo absoluto. O sea, este ya es un máximo, o sea, el mayor de todos, absoluto, en el intervalo AB. ¿Ok? Entonces, eh, o sea, ¿qué me dice este teorema? Que si tengo una función continua en un intervalo cerrado AB, entonces vamos a tener un máximo y un mínimo absoluto. O sea, continua significa que no tiene saltos, ¿no ve? Digamos, pueden imaginarse, esta, digamos, es una función continua, ¿ok? Entonces, acá, bueno, esta es mi función f de x, o sea, tengo un intervalo cerrado, AB, entonces, el teorema me dice que hay un máximo absoluto y un mínimo absoluto, digamos. Esto lo voy a hacer un poquito más hacia arriba. Entonces, una cosa es ser máximo local, bueno, acá hay varios máximos locales, ¿no? Todos estos picos son máximos locales, pero el teorema habla sobre el máximo absoluto. En este caso, este punto es un máximo absoluto, porque es, o sea, absoluto se refiere a que es el más grande de todos. O sea, comparando todos los máximos, este es el mayor. Y el mínimo absoluto sería el más bajo de todos, o sea, la imagen más pequeña. Entonces, este es el mínimo absoluto. ¿Ok? Entonces, el teorema me dice que una función continua en un intervalo cerrado tiene un máximo o un mínimo absoluto, ¿no? Entonces, digamos, para buscar, ¿cuál es la idea? O sea, ¿dónde voy a buscar dónde voy a buscar el máximo absoluto o el mínimo absoluto? Lo voy a buscar al interior con los puntos críticos o en los extremos, ¿no ve? Eh, para buscar, eh, para buscar el máximo, eh, el máximo y el mínimo absoluto de f de x en el intervalo AB, ¿ok? Buscamos al interior, o sea, el interior es el intervalo abierto AB mediante sus puntos críticos, ¿ok? Mediante sus puntos críticos, o sea, o está al interior o está en los bordes, o en los bordes. O sea, los bordes serían A o B, ¿no? O sea, ¿dónde estarían los máximos o mínimo, el máximo y el mínimo absoluto? Estarían al interior o en el borde, ¿no ve? Al interior lo que podemos hacer es hallar los puntos críticos. Y en el borde es calcular f de A y f de B, ¿no? O sea, los candidatos para el máximo absoluto y el mínimo absoluto son los puntos críticos al interior y los puntos al borde, ¿ok? Por ejemplo, veamos un ejemplo, digamos. Encuentre los máximos absolutos, encuentre los extremos absolutos. Extremos significa máximos o mínimos. Extremos absolutos de la función f de x igual a x al cubo menos 3x cuadrado menos 24x más 2 en los siguientes intervalos. En el intervalo menos 3 1 inciso A, y en el inciso B, en el intervalo menos 3 8. Ok, entonces fíjense que la función es un polinomio cúbico. Entonces, como es un polinomio es continuo siempre, ¿no? O sea, para todos los números es continuo, o sea, no tiene saltos. Entonces, estamos hablando de una función continua. En el inciso A, en el inciso A, el intervalo es desde menos 3 hasta 1, ¿no? Entonces voy a buscar al interior mediante los puntos críticos. Entonces la derivada es 3x cuadrado menos 6x menos 24. A ver, de aquí puedo factorizar 3. Entonces me va a quedar 3x cuadrado menos 2x menos 8, que se puede seguir factorizando. Sería x menos 4 por x más 2. ¿No ve?
Entonces, para los puntos críticos, simplemente la derivada lo igualo a cero, ¿no ve? Entonces, la derivada es esta función, va a ser 3 x menos 4 por x más 2 igual a cero. Entonces, los candidatos son 4 y 2, y menos 2, perdón, ¿no? Pero en el inciso A estoy buscando en el intervalo menos 3 1, ¿ok? En el intervalo menos 3 1, entonces el único que pertenece, este pertenece al intervalo menos 3 1, ¿no? Entonces, este no, o sea, 4 se sale, ¿no ve? Entonces, ¿dónde van? O sea, el menos 2 es candidato, entonces voy a calcular f de menos 2, o sea, reemplazo aquí la función en menos 2, ¿ok? Y sale 30, ¿ok? Aquí menos 2 al cubo es menos 8, menos 2 al cuadrado es 4, por menos 3 es menos 12, esto es menos 20, más 48 es 28, más 2 es 30, ¿no ve? Entonces, f de menos 2 es 30. Ahora, los otros candidatos son los extremos. O sea, f de menos 3, voy a calcular f de menos 3, reemplazo acá, menos 3 al cubo, menos 3 por menos 3 al cuadrado, menos 24 por menos 3 más 2, y sale 20, ¿no ve? Y el otro candidato es el otro extremo, o sea, el otro extremo es 1. Entonces, f de 1 voy a calcular, entonces aquí es 1 menos 3 menos 24 más 2 es menos 24, ¿no ve? Entonces, estos son los tres candidatos, o sea, los extremos y los puntos críticos. Entonces, comparo, ¿no ve? El mayor es menos 2, o sea, f de menos 2 que es 30, entonces este sería el máximo absoluto, ¿ok? Y el menor es el menos 24, entonces este sería el mínimo absoluto, ¿ok? Entonces el máximo absoluto se da en menos 2 y el mínimo absoluto se da en 1, ¿ok? Eso para el inciso A. No sé si tienen preguntas para el inciso A. Ok. Para el inciso B es lo mismo, solamente que estamos cambiando de intervalos. Menos 3 8, ¿no ve? Entonces acá, aprovechando que, o sea, la función no cambia, los puntos críticos serían, ahora estoy en el intervalo menos 3 8, entonces el menos 2 pertenece a ese intervalo y el 4 también. Entonces aquí se añaden, ¿ok? O sea, tanto menos 2 como 4 pertenecen al intervalo que va desde menos 3 hasta 8, ¿no ve? Entonces, esos son candidatos, ¿ok? Entonces acá voy a calcular f de menos 2 y f de 4 también. Entonces, f de menos 2, ya lo he calculado arriba, era 30, ¿no ve? Y f de 4, reemplazo en la función, o sea, va a ser 4 al cubo menos 3 por 4 cuadrado menos 24 por 4 más 2. Eso va a salir menos 78. ¿Ok? Entonces, o sea, tendríamos esos valores. ¿Cuáles son los otros dos candidatos? ¿Me pueden decir? ¿Cuáles serían los otros dos candidatos? Menos 3. F de menos 3, F de menos 3 y el otro F F de de, 8. F de 8, ¿no? Entonces, F de menos 3 lo hemos calculado hace rato, era 20. Y f de 8 reemplazamos en la función, o sea, va a ser 8 al cubo menos 3 por 8 cuadrado menos 24 por 8 más 2. Les va a salir 130, ¿ok? Entonces, díganme ustedes, ¿dónde está el máximo absoluto? ¿Dónde estaría el máximo absoluto? Viendo estos cuatro valores. F de 8. ¿Cuál? F de 8, este es el máximo absoluto. ¿Y cuál sería el mínimo absoluto? F de 4. F de 4, mínimo absoluto, ¿ok? Entonces, fíjense, hemos cambiado de intervalo y han cambiado los máximos y mínimos absolutos, han cambiado, ¿no? Es 4 y 8 ahora, ¿ok? Ok, entonces depende del intervalo, ¿no? Ok, ¿preguntas?
Justo de mí se me cortó un poquito. ¿Me puedes repetir la parte en la que vuelve a calcular -3 y 8? ¿Y por qué calcula otra vez el intervalo desde el -3 hasta el 8, no solo el -2 y el 4? Porque en el inciso B el intervalo va desde -3 hasta 8. Entonces, hemos dicho que para el máximo y el mínimo absoluto, los bordes también son candidatos, ¿no? Ay, Entonces, así como en el inciso A hemos reemplazado en los bordes, en el B también los bordes, en -3 y en 8. aparte de los posibles máximos que nos salgan o mínimos, hay que calcular los bordes más por si acaso. Sí, en un intervalo cerrado, sí, los bordes también. Ya, ya, gracias. Ok, bueno, pasaremos a la siguiente sección. Vamos a hablar del teorema del valor medio. ¿Ok? Teorema del valor medio. Ok, entonces voy a enunciar uno de los teoremas más conocidos de cálculo 1. Es el teorema de Rolle, se llama así. El teorema de Rolle, ¿ok? Es bastante conocido este teorema. Entonces, ¿qué dice el teorema de Rolle? Dice, sea f de x una función continua en un intervalo cerrado también, a b, y diferenciable, o sea, cuando digo diferenciable, significa que es derivable en el intervalo a b abierto, o sea, porque es derivada en la parte abierta, y tal que, o sea, esta función, o sea, básicamente tiene que ser derivable, y tal que f de a es cero y f de b también es cero, ¿no? Entonces, ahorita voy a completar. Entonces, imagínense, o sea, en el dibujo se puede deducir, incluso es fácil de entender con un dibujo, digamos. Tengo un intervalo cerrado a b, entonces ahí tengo una función derivable, entonces tal que f de a es cero y f de b es cero, entonces pueden imaginarse, digamos, esta es la función f de x, o sea, f de a es cero y f de b es cero. Entonces, como se ve en la figura, existe un punto C acá, tal que la derivada de la función es cero, ¿no ve? Entonces, eso es lo que dice el teorema. Entonces, existe un punto C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que la derivada f' de C es cero. Entonces, el teorema de Rolle me dice que si una función es continua y f de a y f de b son nulos, entonces hay un punto acá al interior, C, tal que la derivada es cero. ¿No ve? Ok, ese es el enunciado del teorema de Rolle. ¿Ok? Entonces, no es difícil de entender. A ver, un ejemplo. Digamos, voy a considerar la siguiente función. F de x es menos x al cubo más x. ¿No ve? Y digamos, voy a trabajar en el intervalo que va desde 0 hasta 1. Entonces, se tiene, fíjense, bueno, esa es una función derivable porque es un polinomio, se puede derivar, ¿no? Entonces, si ustedes calculan en los extremos, f de 0 es menos 0 al cubo más 0, sale 0. Y f de 1, si reemplazan en el otro extremo, va a ser menos 1 al cubo más 1, es 0 también. Entonces, este polinomio cúbico satisface que f de 0 es 0, y, o sea, f de los extremos es 0, ¿no? Entonces, luego existe C que pertenece al intervalo abierto 0, 1, tal que eh, f' de C es 0, ¿no? Entonces, vamos a calcular ese C. Entonces, f' de C igual a 0. Entonces, voy a derivar. Acá no es difícil. Entonces, la derivada va a ser el menos 3 va a bajar. Entonces, va a ser menos 3 x al cuadrado. Entonces, aquí va a ser menos 3c cuadrado. Y la derivada de x es 1 igual a 0. Entonces, ¿cuál sería el valor de C? ¿Me pueden decir ustedes? ¿Cuál sería el valor de C?
Despéjense de acá. ¿Cuánto sale? Raíz de ¿Alguien? 3 sobre 3. Sí, hay dos soluciones, más o menos raíz de 3 sobre 3 si quieren. Pues no se olviden que estoy en el intervalo 0, 1, entonces el único que está en ese intervalo es raíz de 3 sobre 3. ¿No ve? O sea, el menos no entra. ¿No ve? Entonces raíz de 3 sobre 3 es 0,577. Entonces el punto, este punto es el que pertenece al intervalo 0, 1. Entonces, estamos verificando simplemente el teorema de Rolle para esta función en este intervalo. Entonces, el C sería raíz de 3 sobre 3. ¿Ok? Ok, entonces el teorema de Rolle es uno de los teoremas más conocidos del cálculo. ¿Ok? Una consecuencia del teorema de Rolle es el teorema del valor medio. Este teorema también es bastante conocido. Teorema del valor medio, que lo voy a abreviar como TVM. ¿Ok? Entonces, teorema del valor medio. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el teorema del valor medio? ¿Ok? Sea f de x igual, continua en un intervalo cerrado, en el intervalo AB, y diferenciable al interior, o sea, diferenciable en el intervalo abierto AB. Eh, entonces, esta vez no voy a imponer que f de A y f de B valgan cero. Digamos, no sé, imagínense una función, acá tengo, este es el intervalo AB, digamos, mi función, digamos, es así. Digamos, aquí tengo f de A y aquí tengo f de B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir los extremos mediante una línea recta, ¿ok? Entonces, el teorema me dice que existe un punto interior C, tal que la derivada es o sea, este sería el punto C, tal que su derivada, o sea, tal que la recta tangente es paralela a esta recta que une estos extremos. ¿No ve? O sea, este punto de acá es el punto A, F de A, y este punto de acá es B, F de B. ¿No ve? Entonces, ese es el teorema, ¿no? Entonces, existe un punto C que pertenece al intervalo AB, tal que la derivada, o sea, f' de c, o sea, la derivada es la pendiente de la recta tangente, o sea, estas rectas son tangentes, son paralelas y sus pendientes son iguales, ¿no? Entonces, si ustedes calculan la pendiente de esta recta, va a ser delta y sobre delta x, o sea, delta y es f de b menos f de a, y sobre delta x, que es b menos a, ¿ok? Entonces, este es el teorema del valor medio, ¿no? Es bastante famoso también este teorema, bastante útil. Entonces, básicamente la interpretación gráfica es esta, o sea, existe un punto C al interior tal que su recta tangente es paralela a esta recta que une los extremos de la función. ¿Ok? Este es el enunciado del teorema. Entonces, dada su importancia, lo vamos a demostrar, vamos a hacer la demostración. Y para demostrar este teorema vamos a usar el teorema de Rolle. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Voy a definir una función g de x, que básicamente es la función menos la ecuación de la línea recta. O sea, va a ser f de x menos la ecuación de la línea recta. O sea, esta recta secante pasa por estos dos puntos. Entonces, su ecuación es y sub 0, digamos, es f de a más la pendiente, justamente que es f de b menos f de a sobre b menos a por x menos a. O sea, esto de acá básicamente es la recta que une los extremos. ¿No? Esta es la ecuación de la línea recta que une los extremos. ¿Ok? Entonces, gráficamente, g de x sería la función menos la recta. Entonces, como en la figura, o sea, si ven la figura, o sea, más o menos,
O sea, digamos, aquí está A y aquí está B. Entonces, si ustedes le restan la función de la línea recta, entonces en los extremos es cero. O sea, básicamente esa diferencia estaría dada o sea, estaría dada verticalmente por estos valores, ¿no ve? Entonces, es, o sea, la forma de g de x sería algo así, ¿no? O sea, f de a y f de b es cero. Entonces, se tiene, se tiene que g de a, de aquí lo pueden verificar, si reemplazan x por a en g, entonces a menos a es cero, esto se va a ir. Van a tener f de a menos f de a es cero. Y g de b, si reemplazan ahora x por b, aquí va a ser b menos a, con b menos a, se va a ir b menos a. Y f de a también se va a ir, entonces me va a quedar f de b, y aquí voy a tener f de b menos f de b es cero. O sea, f de a, g de a y g de b es cero, entonces justamente como en la figura, entonces podemos usar roll, entonces, por roll, entonces existe un punto c. Existe C que pertenece al intervalo AB, tal que G' de C es cero, ¿no? Entonces, estoy usando roll para G, ¿no? Entonces, voy a derivar acá. Entonces, la derivada, ¿qué es esta resta? Entonces, va a ser la derivada del primero, o sea, F' evaluado en C, menos la derivada de esto, ¿no ve? F de A es una constante, su derivada es cero. Y aquí tengo esta constante por X menos esta constante por esta constante. Entonces, cuando lo derive me va a quedar la parte de X nomás. O sea, me va a quedar F de B menos F de A sobre B menos A. ¿Ok? Entonces, igual a cero. Entonces, ahí estoy usando roll, ¿no? Entonces, deducimos que F' de C es justamente esto pasa al otro lado, va a ser f de b menos f de a sobre b menos a. Y eso es lo que queríamos demostrar, ¿no ve? O sea, queríamos demostrar que existe un punto C tal que su derivada es igual a la pendiente de la recta secante, ¿ok? Entonces queda demostrado el teorema del valor medio, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta sobre la demostración del teorema del valor medio? Ok, entonces el teorema del valor medio lo hemos demostrado usando el teorema de Rolle, ¿no ve? Vamos a hacer un ejemplo de verificación también, un ejemplo sencillo. Entonces, sea la función que sea x al cubo menos 12x. Este es un polinomio de grado 3, es derivable, ¿no? El intervalo, nos vamos a agarrar el intervalo menos 1, 3, ¿ok? Entonces, por el teorema del valor medio, existe, o sea, tiene que existir un punto C que pertenece al intervalo, o sea, menos 1, 3, tal que f' de C es igual a la pendiente de los extremos, ¿no? Que es f de 3 menos f de menos 1 sobre 3 menos menos 1, o sea, f de b menos f de a sobre b menos a, ¿no? O sea, b es 3, a es menos 1, o sea, estos son los extremos, ¿no? A y b, ¿no? Entonces voy a calcular ese punto C, ¿ok? Es un ejemplo de verificación. Entonces voy a derivar, entonces la derivada es 3x cuadrado, sería 3c cuadrado, y la derivada de 12x es 12. Aquí voy a calcular f de 3, es en la función, va a ser 3 al cubo menos 12 por 3, es 27 menos 36, es menos 9. Y f de menos 1 es menos 1 al cubo menos 12 por menos 1, va a ser 11. Entonces menos 9 menos 11 es menos 20. Arriba sale menos 20. Y abajo 3 menos menos 1 es 4. ¿Ok? Entonces 3c cuadrado va a ser 12. El 12 pasa al otro lado. Menos 20 sobre 4 es menos 5, es decir, 7. Por lo tanto, c sería más o menos raíz de 7 tercios. ¿No ve? Raíz de 7 tercios. Entonces, si calculan eso,
Les va a salir más menos 1.527. Entonces, si ustedes se fijan, tiene que estar en este intervalo, menos 1, 3. Entonces, el único que está es el que tiene signo positivo, porque el que tiene signo negativo no estaría, ¿no? Entonces, el punto C es 1.527. Este es el que pertenece al intervalo menos 1, 3. Entonces, el C que satisface esa condición sería este número, ¿no? Ahora, dependiendo de la función, este punto C no necesariamente tiene que ser único, o sea, podrían haber varios Cs, ¿no? Digamos, o sea, eso ya depende de la función, o sea, no siempre va a ser único el C, o sea, el teorema del valor medio me dice que existe C, pero puede que haya más, o sea, mínimamente va a haber uno, ¿ok? Pero puede que haya más, ¿ok? ¿Preguntas de este ejemplo? Inge, Ok. para salir de la curiosidad, yo tengo, como dice usted, si hay funciones en las que tiene varias Cs, ¿cómo sería gráficamente si tuviera varias Cs? ¿Dónde estarían, por ejemplo? Ya, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Nota. El, el C del teorema del valor medio no necesariamente es único. No necesariamente es único. O sea, podrían haber más. ¿No ve? Digamos, es fácil, digamos, darnos un ejemplo. Digamos, mi función, bueno, aquí está mi intervalo AB. Entonces, digamos, este es f de A y este es f de B. Entonces, mi función, digamos, podría ser algo así, digamos, ¿ok? Este es f de X, ¿no ve? Entonces, aquí la recta que une los extremos es esta línea recta de acá. Entonces, aquí hay dos puntos, ¿no? O sea, digamos, en este punto la recta tangente es paralela a la secante y en este también, ¿no ve? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no ve? Digamos, aquí hay dos Cs, ¿no? Este sería C1 y esto es C2 y sus rectas tangentes son paralelas a este secante, ¿ok? Ah, ya, ya, Inge, gracias. Ok. em, el teorema del valor medio lo vamos a usar para estudiar intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función, ¿ok? Entonces vamos a definir cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente. Entonces, una función f de x es creciente y al mismo tiempo voy a definir cuándo es decreciente en el intervalo i, que es un intervalo abierto, ¿ok? Sí, o sea, para que sea creciente significa que la imagen tiene que crecer, es decir, f de x2 tiene que ser mayor o igual a f de x1 para x2 mayor o igual a x1, ¿ok? En i. Y va a ser decreciente si es al revés, si f de x2 es menor o igual a f de x1, o sea, para x2 mayor o igual a x1 en i. O sea, una función creciente, como su nombre lo indica, crece, o sea, va de subida, de izquierda a derecha. O sea, si tengo acá mi intervalo AB, ¿ok? Entonces, una función creciente es una función que va creciendo, ¿no? Entonces, esto es f de x creciente. O sea, creciente significa que viendo de izquierda a derecha, la función va aumentando, o sea, la imagen va subiendo. Esa es una función creciente. Y una función decreciente es al revés. O sea, tengo acá el intervalo AB. Entonces, una función decreciente va de bajada ya también. ¿Ok? Entonces, este es f de x, entonces acá es f de a y f de b. Entonces, las imágenes van bajando. Entonces, aquí f de x es decreciente.
Esta es una función creciente y esta es una función decreciente, ¿ok? Ok, ahora, esto sí, o sea, digamos, ahora una función cualquiera, digamos, puede tener intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento, ¿no? Digamos, mi función, digamos, la forma de la función, digamos, podría ser algo así, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, acá, o sea, tenemos estas regiones, ¿ok? ¿No? Entonces, en esta primera región, la función crece, ¿no ve? Entonces, creciente, y aquí decrece, ¿no? Decreciente, aquí crece, creciente, y aquí decreciente, ¿no? Entonces, crece, decrece, crece, decrece, ¿no ve? Entonces, en general, o sea, cuando tenemos una función cualquiera, hay zonas donde crece y otras zonas donde decrece, ¿ok? Entonces, la derivada nos permite estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿ok? Entonces, veamos el siguiente teorema que nos dice cómo nos ayuda la derivada a determinar si una función es creciente o decreciente, ¿ok? Sea f de x continua en el intervalo a b y derivable o diferenciable, derivable en el intervalo abierto a b, ¿ok? Entonces, fíjense acá, en el gráfico se ve, o sea, si una función crece, su derivada, o sea, las rectas tangentes también son crecientes, ¿no ve? Entonces, cuando una recta es creciente, su pendiente es positiva. Entonces, su derivada es positiva. Ahora, cuando una función decrece, las rectas tangentes van hacia abajo ya también. Entonces, ahí la pendiente es negativa, entonces su derivada es negativa. Entonces, si f' de x es mayor a cero para todo x en el intervalo a b, entonces, o sea, si la derivada es positiva, entonces f es creciente en el intervalo a b. Entonces, o sea, si la derivada es positiva, entonces la función crece. Y si la derivada es negativa para, para todo x en AB, entonces f es decreciente en AB. Entonces, para ver si una función crece o decrece, hay que analizar el signo de la derivada. O sea, si la derivada es positiva, la función crece. Si la derivada es negativa, la función decrece. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el teorema. Entonces, para analizar el signo de la derivada, o sea, para analizar la, o sea, para ver si una función es creciente o decreciente, hay que ver el signo de la derivada. ¿Ok? Vamos a demostrar este teorema. No es tan difícil, ¿no? Digamos, voy a demostrar para el primer caso y para el segundo es similar la demostración. Entonces, digamos, ¿cómo vamos a ver que una función es creciente? Digamos, me doy un x2 mayor a x1 en el intervalo AB, ¿ok? Entonces, por el teorema del valor medio, sabemos que f' de c es f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1.
¿Ok? O sea, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x. Estoy usando aquí el teorema del punto medio, entonces existe este c que pertenece al intervalo AB, tal que f' de c es f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Pero como esta es derivada, entonces estamos suponiendo que esto es mayor a cero, ¿no ve? Esto es mayor a cero, ¿no? Entonces acá, si se o sea, entonces este cociente sería mayor a cero, este cociente. Pero el denominador es positivo, porque x2 es mayor a x1, entonces el denominador es positivo. Entonces, si este cociente es mayor a cero, entonces el numerador es positivo, ¿no ve? O sea, necesariamente f de x2 menos f de x1 es el numerador, tiene que ser mayor a cero. Entonces, f de x2 tiene que ser mayor a f de x1. Entonces, eso significa que la imagen en x2 es mayor a la de x1. Entonces, f es creciente, ¿no ve? Porque la imagen va creciendo, ¿no ve? O sea, la función f va creciendo. Entonces, para justificar este teorema, hemos usado el teorema del valor medio. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Ejemplo. Veamos un ejemplo. Determine los intervalos. Determine los intervalos donde f de x, el siguiente polinomio que es x cubo menos 3x cuadrado menos 24x es creciente y decreciente. Es creciente o decreciente. Entonces, en este ejercicio nos están pidiendo buscar intervalos donde la función es creciente o es decreciente, ¿ok? Entonces, simplemente usando el último teorema hay que analizar el signo de la derivada. Entonces, la derivada es, el 3 va a bajar, entonces va a ser 3x cuadrado menos 2 por 3 es 6x menos 24, ¿ok? Esta es la derivada, ¿no ve? Entonces, de aquí puedo factorizar 3, sería x cuadrado menos 2x menos 8. Entonces, esto se puede factorizar, va a ser 3 por x menos 4 por x más 2, ¿ok? Entonces, hay que analizar, esta es la derivada, ¿no ve? O sea, f' de x es esto. Entonces, hay que ver dónde es, aquí ya está factorizado, ¿no ve? Ya está factorizado. Entonces, hay que ver dónde esa derivada es positiva, dónde es negativa. Entonces, hacemos el análisis de signos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la recta real. Entonces, esta función, digamos, tiene sus puntos críticos en 4 y en menos 2, porque ahí se anula la derivada, ¿no ve? Entonces, aquí f' de x, aquí vale 0 y aquí vale 0, ¿no ve? Entonces, en 4 y en menos 2 se anula, ¿no ve? Entonces tengo dos puntos críticos. Entonces el signo de la derivada lo analizo en estos tres intervalos que se forman, ¿no? Entonces, desde menos infinito hasta menos 2, desde menos infinito hasta menos 2, entonces me doy un valor cualquiera, digamos el menos 3, ¿ok? Está aquí. Entonces reemplazo aquí en la derivada, menos 3 menos 4 es negativo, menos 3 más 2 es negativo, entonces negativo por 3 es positivo. Entonces aquí la derivada es positiva, ¿ok? Ahora en el otro intervalo me doy un valor cualquiera entre menos 2 y el 4, digamos el 0 está acá, entonces 0 menos 4 es negativo por 0 más 2 es positivo, entonces negativo por positivo es negativo, por 3 es negativo, entonces aquí sería negativa la derivada. Ahora me doy un valor entre 4 y el infinito, cualquiera, digamos el 5, ¿no ve? Entonces 5 menos 4 es positivo, por 5 más 2 es positivo. Entonces positivo por 3 es positivo. Entonces aquí la derivada va a ser positiva. ¿Ok? Entonces ese es el signo de la derivada. Entonces por el teorema f de x, entonces donde es positivo, la función crece. Entonces aquí crece. Aquí como la derivada es negativa, entonces aquí decrece. Y aquí como la derivada es positiva, aquí crece. ¿Ok?
Entonces, aquí está, este es el análisis, ¿no ve? Entonces, fíjense, acá, o sea, el -2 y el 4 son puntos críticos porque sus derivadas se anulan. Entonces, a la izquierda la función crece, a la derecha decrece, luego crece. Entonces, gracias al análisis del crecimiento y decrecimiento, por ejemplo, en -2 tendríamos un máximo, ¿no ve? Porque está creciendo, luego decrece. Entonces, aquí tenemos un máximo, ¿no ve? En cambio, aquí en 4 a la izquierda decrece, luego crece. Entonces, aquí tenemos un mínimo, ¿ok? Entonces, este era el análisis que nos faltaba para determinar si un punto crítico es máximo o mínimo. O sea, podemos analizar eh, o sea, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, con seguridad el -2 va a ser máximo y el 4 va a ser un mínimo. ¿Ok? Ok, preguntas. Ok, veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Igual, vamos a analizar intervalos de crecimiento y decrecimiento para una función. Determine intervalos de crecimiento y decrecimiento. Determine intervalos de crecimiento y decrecimiento para la función, vamos a cambiar aquí de la función f de x, que es raíz de x por exponencial de menos x medias. Ok, entonces, lo mismo, o sea, tengo que derivar la derivada y tengo que ver sus signos nomás, ¿no ve? Entonces aquí tengo un producto, entonces, la regla del producto, entonces la derivada de la raíz es 1/2 raíz, o sea, la derivada del primero por el segundo, más el primero, que es raíz de x, por la derivada del exponencial. La derivada del exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente, que es -1/2. ¿No ve? Entonces, esta es la derivada, ¿ok? Entonces aquí puedo factorizar la exponencial, o sea, sería e a la menos x medios sobre 2, ¿no ve? Y bueno, entonces aquí tendría 1 raíz de x menos, porque esto es menos, el 1/2 lo he factorizado, menos raíz de x, ¿no ve? O sea, he factorizado la exponencial, ¿ok? Entonces esto lo vamos a seguir operando, va a ser común denominador es raíz de x, ¿ok? Común denominador, entonces aquí va a ser 1 menos raíz por raíz es x, entonces va a ser 1 menos x, ¿no ve? Entonces, fíjense acá, esto ya está factorizado, ¿no ves? Este cociente. Ahora, no se puede factorizar más. Esto sería f' de x, ¿ok? Entonces, con esto vamos a analizar los signos, pero fíjense que la función, como hay una raíz acá, solamente está definida desde cero hacia adelante. O sea, su dominio de definición es desde cero hacia adelante, o sea, no hay raíces de números negativos, entonces el dominio de definición es desde cero hacia adelante, ¿no? Ok, entonces acá voy a analizar el signo de f' de x y con eso vamos a deducir el comportamiento de f de x. Entonces, la derivada, ¿en qué punto se anula la derivada? ¿Me pueden decir? ¿Para qué valor de x la derivada es cero? ¿Alguien me puede decir? Para uno. Para uno, ¿no ve? O sea, justamente uno menos uno es cero, entonces ahí la derivada es cero y nadie más. Ahora, la exponencial siempre es positiva, ¿no ve? O sea, siempre es positiva la exponencial, entonces esto es positivo. Entonces el 2 también es positivo, entonces esto va a ser positivo. Entonces no hay, bueno, ¿qué otros puntos críticos tiene este cociente? Bueno, los puntos críticos son o donde se anula la función o donde se divide entre cero, digo. Aquí se divide entre cero para x0, porque raíz de cero es cero, entonces acá hay una división entre cero, entonces la derivada sería infinita acá, ¿no? Entonces, infinito no es un número, entonces aquí voy a poner una barrita. Esta barrita significa derivada infinita, ¿ok?
Entonces hay dos intervalos aquí, de 0 a 1 y del 1 al infinito, ¿no ve? Entonces me voy a dar un valor cualquiera entre 0 y 1, digamos 0,5. Entonces, esto siempre es positivo, ¿no ve? Por 1 menos 0,5 es positivo y raíz de 0,5 es positivo. Entonces, positivo entre positivo es positivo, por positivo es positivo. Entonces aquí la derivada es positiva, ¿ok? Ahora me voy a dar un valor entre el 1 y el infinito, el 2, digamos. Entonces, esta exponencial siempre es positiva. 1 menos 2 es menos 1, es negativa. Y abajo va a ser raíz de 2, es positivo. Entonces, negativo sobre positivo es negativo. Negativo por positivo es negativo. Entonces, la derivada es negativa, ¿ok? Entonces, acá, la función, como la derivada es positiva, entonces la función crece. Y acá, como la derivada es negativa, la función decrece. Ahora díganme ustedes, el 1, que por el momento es punto crítico, ¿qué es? ¿Es un máximo o un mínimo local? ¿Cuál de los dos sería? Máximo local. Máximo, ¿no ve? Es un máximo local porque a la izquierda crece y a la derecha decrece, ¿no ve? Entonces es un máximo local. Entonces la función crece desde 0 hasta 1 y la función decrece desde 1 hasta el infinito, ¿ok? Esa sería la conclusión entonces, ¿ok? Ok, no sé si tienen preguntas. Ok, quería avanzar hasta aquí, ok, hasta aquí estoy conforme. Nos quedaremos acá. El día viernes vamos a seguir avanzando y bueno, les voy a avisar, les voy a dar información de cómo va a ser el examen, ¿ok? Cómo va a ser el examen, ¿no? El examen del día lunes, entonces. El viernes continuamos entonces, ¿ok? Muchas gracias entonces. Hasta luego. Hasta luego, mi jefe.